Bien, mis queridos hermanos, es un gusto poder contar con ustedes en esta noche, muy importante para nosotros y de bendición en el Señor. Estamos haciendo una transmisión de la Iglesia El Redentor de la Ciudad de Esmeraldas. Nosotros estamos siguiendo con el tema de la meditación. Para ello, pues tenemos a nuestro pastor Luis Sánchez, el cual pues le voy a pedir que nos haga un saludo. Pastor, buenas noches. Buenas noches, Guillermo. Un placer inmenso una vez más a través de este medio comunicarnos y darles la bienvenida a todos ustedes hermanos que han sacado un momentito para venir y reunirnos ante el Señor y recibir de la palabra. Así que sean bienvenidos. Espero que sea de mucho deleite y edificación esta palabra a compartir. Bendiciones. Amén, hermano pastor, muchas gracias por sus palabras de saludo. Bueno, pues mis hermanos, vamos a proceder a una oración de inicio. Por favor, les ruego pues que nos pongamos en comunión con Dios. Padre, gracias por esta noche especial. Gracias por permitirnos estar aquí un día más, Señor. Gracias porque eres la fuente de todas las cosas de nuestras vidas. Gracias, Señor, por todas las vivencias. Gracias, Señor, por todas las experiencias. Gracias, Dios, porque tú estás con nosotros, porque te podemos sentir como podemos sentir al viento, como podemos sentir tu calor, porque podemos sentir tu amor, Señor. Esta noche vamos a compartir aquí una palabra, Señor, que sea de edificación, que ella se quede en nuestros corazones y que la llevemos a la práctica como tú nos pides, Señor. Te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, entonces yo voy a dar paso a nuestro pastor Luis con el tema meditación y unidad espiritual. Hermano pastor, le escuchamos. Cerrando este ciclo de reflexión acerca de la meditación y llámosle entonces así de esta manera como el cierre de esta temporada acerca de toda esta serie que creo que ha sido amplia y Dios ha hablado mucho a nuestro corazón, animándoles a que en una nueva oportunidad pues volvamos a retomar esta temática que de seguro continuará siendo de gran desafío y motivación a nuestra vida espiritual. Hoy quiero con la ayuda del Señor hablar con ustedes acerca de la meditación y la unidad espiritual, ya que como a modo de una consecuencia de lo que es unirnos, juntarnos con el Señor, será el resultado justamente porque meditamos. La palabra del Señor nos da a entender de que nada más en él podemos tener esa relación cercana. David supo decir en el Salmo 63, verso 8, mi alma está apegada a ti, tu diestra me ha sostenido. Siempre me ha llamado la atención esta parte donde David testifica de que tiene un encuentro espiritual con Dios. Utiliza el término estar ligado, estar fusionado con Dios. Y como resultado de ello, él nos da a entender de que se siente no solamente sustentado, sino sostenido por el Señor. Y esto es un punto de partida para poder entender el tema de esta noche, porque si nosotros de la disciplina de la meditación lo hacemos cada vez parte de nuestra vida, entonces vamos a resultar muy bendecidos y por ende muy fortalecidos en nuestro corazón. En una oportunidad Jesús supo decir esto y lo encontramos registrado en el Evangelio de Juan capítulo 10 verso 30. Yo y el Padre somos uno. Al leer los Evangelios encontramos que Jesús está siempre acompañado por el Padre. Es muy interesante encontrar las referencias a la luz de esas escrituras donde nos da a entender de que el Padre siempre estuvo junto al Hijo y en esa relación, por eso es que Jesús testifica, por ejemplo, que él nada hacía por su propia ocurrencia, sino era por la instrucción previa de su Padre. Y yo creo que aquí, aunque no aparece el término meditación, pero al conocer a la luz de la palabra de que Jesús era de meditación, era persona que oraba, que tenía esa relación íntima con su Padre,
cuánto más nosotros como iglesia debemos de imitarlo. El Evangelio de Juan, capítulo 17, verso 21, haciendo Jesús una oración al Padre, él dijo también lo siguiente: Padre, que todos sean uno, así como estás en mí y yo estoy de la misma forma en ti. Mire eso, el corazón de Jesús en poder ver que sus discípulos, como de la misma forma hoy la iglesia, debemos estar disfrutando de esa relación cercana e íntima con Él. Pues de esa manera y de esa forma nosotros podremos luego ser de testimonio a todo aquel que puede estar a nuestro alcance. Mire, nosotros lograremos vivir en el sentir de Cristo si espiritualmente nos unimos al Señor. Usted recordará esa parte de la Biblia donde Pablo habla de que debemos de desempeñarnos en esta vida teniendo el sentir del Señor. Note que bajo ese término, Pablo dice que tenemos que tener el parecer de Él y de la misma forma hablar el lenguaje espiritual. Eso es lo que hace la diferencia con los que no han nacido de nuevo y tienen esta identidad como cristianos y como iglesia que somos. Ahora, la exhortación es ganar ese sentir cotidianamente, pero ¿cómo lo vamos a lograr? Es justamente en ese acercamiento íntimo con el Señor. La relación con Dios es de espíritu a espíritu. Quiero animarle a que consideremos lo que el Evangelio de Juan, capítulo 3, verso 6 nos dice. Lo que es nacido de la carne, dijo Jesús, es carne. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Note aquí esta distinción, porque si bien es cierto, el Señor nos creó cuerpo y alma, pero justamente en esa dimensión del Espíritu es cuando uno nace de nuevo, viene de la presencia de Dios, lo de Él, entonces es en esa dimensión por el cual nos podemos comunicar espiritualmente. Pablo en Romanos capítulo 8, verso 16 expresó el Espíritu mismo, el Espíritu de Dios, da testimonio juntamente con nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Ahora, esto tiene que ser convicción para nosotros, porque si hemos nacido de nuevo, tenemos que reconocer la realidad del espíritu en nuestra vida. Y es justamente en esa aproximación, en ese acercamiento con Él, donde nosotros nos vamos a sentir hijos. Y como hijos que somos, sin duda tenemos esa libertad de poder tener esa aproximación con nuestro Padre Celestial. La meditación como práctica y como disciplina crea una condición. Y justamente crea la condición para que nuestro ser integral, estamos hablando espíritu, alma y cuerpo, se prepare para la intimidad con Dios. El Señor siempre nos está esperando para que tengamos esa aproximación secreta. Y la meditación es justamente ese canal, ese medio que nos prepara fluyendo con todo nuestro ser para entonces disfrutar de esa relación espiritual con nuestro Padre eterno. Por eso es que esto tiene que ser cotidiano y usted y yo debemos tener esa pasión y esas ansias de no perder esta capacidad de buscar al Señor todos los días. La meditación, mi apreciado hermano y amigo, nos fusiona, nos injerta, nos suelda con la misma naturaleza de Dios. ¿Justamente para qué? Para poder percibir todos los asuntos que son espirituales. El apóstol Pablo, en la primera carta a los Corintios capítulo 2, versos 12 y 13, supo decir: y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios. Y note esto, ¿para qué? Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Ahora, aquí hay dos verdades sobresalientes en estos dos versículos. Da a entender Pablo que de seguro el que ha nacido de nuevo tiene el Espíritu de Dios y es justamente el Espíritu es quien nos quiere enseñar,
nos quiere mostrar tantas cosas a la luz de la palabra. Ahora, si eso a través de la meditación, siendo práctica, se hace parte de nuestra vida, vamos a desarrollar la capacidad, como dice Pablo, acomodar lo espiritual a lo espiritual. Eso implica discernimiento, eso implica percepción. Y usted y yo necesitamos ser muy sensibles de corazón para percibir los asuntos que son espirituales. Nuestra naturaleza es caída. El mundo nos presiona mucho para vivir lejos de Dios. Pero si nosotros sacamos tiempos, tenemos momentos para meditar y en la meditación aproximarnos en intimidad con Dios, entonces sabremos más de sus profundidades. Y eso resultará para nosotros en gran manera, sin duda alguna, de victoria, porque sabremos enfrentar las amenazas del mundo como de la misma forma venciendo las tentaciones de la carne y del pecado, como dicen las escrituras. Ahora, la razón principal por la que meditamos es alcanzar la unidad con el Señor. Y tome en cuenta bien esto, porque la definición es clara. Esa unidad con el Señor es a través de la palabra, es a través de la Biblia, es a través de la Escritura. Por eso que más allá, como hablamos el tema de la reunión pasada, compartíamos de que debemos de tener por lo menos una hora de quietud, alabando, adorando, confesando, intercediendo, pero viniendo a las Escrituras. Porque ahí está el asunto cuando el Señor habla a través de la palabra, entonces nuestro espíritu tiene que tener esa sensibilidad a lo que el Señor dice. Y entonces tenemos que permitir que Él se nos muestre con la verdad que necesitamos entender y, por supuesto, nos haga sentir de alguna forma su presencia. ¿Cuántas veces usted ha tenido esos tiempos de quebranto, de arrepentimiento delante del Señor a solas y el Señor se ha manifestado, secando sus lágrimas, dándole consuelo, fortaleza en medio de la debilidad, dándole a entender proféticamente una palabra que usted no sabía y que se la entregó y se la delegó para que la pueda comunicar luego a alguien o a muchos? Esa es la forma como Dios sabe obrar, ministrar cuando su pueblo busca momentos para la meditación y haciéndolo en una forma de vida. Al hacernos uno con el Señor en la meditación, experimentaremos sosiego. Eso implica suavidad del alma, eso implica el susurro del corazón. Ahora, de esa manera, vamos a transmitir tranquilidad e inspiración a tantos que nos necesitan. No olvide esto. Toda persona que desarrolla la capacidad de meditar son personas que reflejan paz, sí, reflejan tranquilidad y motivan a que otros puedan venir al mismo camino que es a la conversión y a la intimidad con Dios. No olvidemos, hay muchas personas a nuestro alrededor ahora mismo en un estado de desesperación, de dolor, de angustia. Y la pregunta es, ¿quién lleva el mensaje? ¿Quién lleva la tranquilidad? Yo sé que alguien estará diciendo, pero usted no se imagina cómo me encuentro. No me imagino. Es muy probable que está con mucho dolor y mucha angustia. ¿Y cuánto oro de que el Señor a usted le regale y le dé mucha fortaleza? Pero superando aquello, no olvidemos, Dios nos pone en este camino para que en sus manos podamos ser de bendición a tantos. Pero claro, nosotros no vamos a poder ir a ningún lado y ser esos hijos de paz y de consolación y de reconciliación si primero no aprendemos a ser uno con el Señor también en la experiencia de meditar. Los que se unen al Señor por medio de la meditación, esto es importante que usted y yo lo consideremos, miran y se comportan desde otra perspectiva. Estoy queriendo decir con esto de que todo hombre y toda mujer que medita y que va alcanzando cada día esa unidad espiritual, entonces desarrolla un carácter que viene del cielo. No se olviden lo que Pablo dijo en Gálatas, habla de los frutos de la carne y los frutos del espíritu. Entonces, alguien que cada día procura ese amor al Señor, teniendo esa hambre y esa sed de su presencia, de su rostro, bueno, va a desarrollar un carácter espiritual.
Eso es lo que Dios quiere actuar en nuestra vida, para que podamos, repito, ser en sus manos de mucha bendición a tantos que nos están esperando. Al meditar, y quiero usar este término figurativo, acercamos el cielo a la tierra. No olvide que la palabra nos exhorta a que seamos hombres y mujeres manifiesto de este reino. Entonces, cuando nosotros amamos la meditación y amamos esta búsqueda íntima con Dios, Dios nos va a establecer como lumbreras en medio de tanta oscuridad y nos va a dar esa sazón que es tan especial. No olvide que el Señor dijo que a los discípulos los estableció para hacer luz y sal. Y en medio de tanta descomposición, se requiere la presencia de hombres y mujeres que aprenden a meditar. Pablo lo dijo, el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Este texto bíblico siempre nos lleva a pensar y a decir de que hay un gemido incontrolable, hay una desesperación por doquier y dicen que nos está esperando, la creación misma espera. Ya es hora de que nosotros vayamos más allá de nuestra zona de confort y nos dejemos mover por el Señor. Pero como siempre hemos dicho, nadie podrá ir a testificar si primeramente es un testigo delante de Dios. Seremos de manifiesto hacia un mundo que está convulsionado, pero siempre y cuando primero aprendemos a pasar tiempos y momentos fructuosos con el Señor. Al lograr conexión con Dios a través de la meditación, mire, con facilidad lograremos tener vínculos con las personas y la creación misma. O sea, vaya usted a preguntar y de seguro se va a encontrar dónde se encuentra un hombre de meditación, una mujer que medita y va a encontrar a alguien que ha aprendido a relacionarse con los demás y a relacionarse con todo lo que Dios ha creado. Por eso es que una persona que medita es una persona preservadora de todo, preserva relaciones, preserva la naturaleza. ¿Cuánto se requiere que como iglesia entendamos esta verdad para que también en ese frente de existencia podamos ser de bendición? Juan lo dijo, si nosotros caminamos en luz, nadie puede caminar en luz si no está en esa comunión con Dios en meditación. Si andamos en luz como el Señor es y está en luz, dice Juan, vamos a tener comunión mutua, vamos a tener comunión unos con otros. Y como una consecuencia dice, y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. O sea, entendiendo que es la realidad de aquel que murió en la cruz, es aquel que nos mueve hacia el vínculo con los demás. Esto a mí me lleva a pensar en lo implícito. Toda persona que realmente aprende a meditar es una persona de amistad, es una persona que brinda su corazón para ser de influencia y para ayuda a tantas personas. Esto debe ser un motivo para estar siempre clamando a Dios y decirle, Señor, oro que esto también sea parte de mi vida. Porque entendemos que la meditación no solamente es encerrarnos en un sótano, aislarnos por completo y no tener jamás contacto con el mundo. Ese no es el verdadero sentido. La meditación nos lleva a trascender hacia un encuentro con el ser humano. Al nacer de nuevo, nos hacemos parte del Señor. Es por eso que al meditar nos hacemos más conscientes de dicha realidad y nos activamos en ella. Claro, una persona que no conoce de Dios, no ha nacido de nuevo, no tiene a Cristo en su corazón como Señor y Salvador, no lo va a entender. Por eso es que si usted está oyendo esta palabra y ha reconocido que ya es una nueva criatura, es un motivo de agradecer por ese privilegio. Claro, ya tenemos, como quien dice, una distancia de ventaja, porque si hemos nacido de nuevo, esta práctica, esta disciplina de meditar, de interceder, de orar, va a hacer que nosotros seamos muy conscientes de quién tenemos en nuestra vida. Y entonces, estando así de claro, nosotros vamos a poder ser muy activos en las manos de Dios, dinámicos en las manos de Dios para ser usados por Él. Pablo en 1 Corintios 6, versos 17 y 19 dijo, el que se une, tome en cuenta eso, al Señor, se convierte en un espíritu con Él. Se fusiona, se suelta, se injerta. Pablo dice el verso 19, o ignoráis
que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual ya está en vosotros, el cual ya tenéis de Dios y que no sois vuestros? Siempre me ha llamado la atención cuando he venido por este versículo, que da a entender que no es una experiencia al futuro el poder relacionarnos con el Señor y tener su espíritu. No, si ya hemos nacido de nuevo, ya estamos con Él, el espíritu está en nosotros, Él es parte nuestro, nosotros somos parte de Él. ¿Cuánto se requiere? Porque cuando Pablo dice, o ignoráis, es que hay esa posibilidad de que como creyentes estemos de espalda a esa verdad. Y no debe ser así. Todos los días, al meditar, vamos a estar conscientes de la realidad de Dios en nuestro corazón y en nuestro ser. La intención, y con esto quiero concluir, la intención de lograr conexión con Dios a través de la meditación, apreciados hermanos, es ser llenos de su espíritu. La palabra nos insta y nos exhorta a que seamos llenos del Espíritu. Y sacar tiempos y tener momentos de meditación es una buena opción para que nosotros, sedientos de Él, podamos decirle siempre, Padre, llénanos de tu presencia. Ahora, no olvidemos, esto no es una experiencia mística lejos de la Escritura, porque para el creyente la meditación tiene que ver con el que habló la palabra y la palabra que está escrita. Estamos queriendo decir con Dios y sus dichos. Pero aquí viene algo importantísimo, porque cuando usted y yo cada día vamos siendo más íntimos con el Señor, su palabra, por su espíritu, va a transformar todo nuestro ser. A mí siempre me ha impactado esa parte de la Biblia cuando dice que el Espíritu de Dios vino y mudó un día el corazón de Saúl, que luego vino a ser rey de Israel. Un hombre que Dios lo llenó con su santo poder. Pero note que para haber llegado allá, la palabra dice que fue mudado. Y es que realmente ahí está el éxito de la meditación. Cuando uno mismo se va dando cuenta de todas aquellas cosas que Dios está cambiando y de la misma manera, muchos se dan cuenta y darán testimonio del giro que ha tenido nuestra vida. Por eso, mi apreciado hermanos y amigos, yo le animo a que ame esta disciplina, a que usted tome opción prioritaria por esto. Nos va a ayudar muchísimo en nuestra vida espiritual. Permítame hacer una oración dándole gracias a Dios por todos estos 15 y más temas que hemos abordado, confiando de que esto ha producido una inquietud grande en su alma y convencido de la misma forma que dará su debido fruto a su debido tiempo. Padre, gracias por habernos regalado todas estas horas y todos estos días que hemos estado abordando estos temas. Estamos muy conscientes, Señor, que sacar tiempo y lugar en adoración, con cántico, confesando nuestros pecados, viniendo a la palabra, es para acercarnos a ti. Queremos tener esa relación de corazón a corazón contigo. Queremos ser llenos, Señor, de tu Espíritu cada instante para poder vencer toda actitud y comportamiento pecaminoso y por ende, Señor, para ser usado en una forma poderosa a través de tu autoridad y de la unción de lo alto, como sabemos, Señor, que siempre lo quieres hacer. Bendigo a cada una de las personas que han tomado este tiempo para escuchar esta palabra. Te lo pido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Muchas gracias, hermano pastor, por su mensaje de hoy. Creo que, como siempre, pues es un mensaje que nos llena de mucha confianza, de mucha esperanza y que nos enseña un poco más de lo que Dios quiere para nuestras vidas. Damos la bienvenida al hermano Abel, que también se conecta a nuestra transmisión. Sí, entonces, hermano Abel, buenas noches, bendiciones. Buenas noches, hermanos. Dios los bendiga. Muy bien, Abel, bienvenido Gracias. como siempre. Bueno, pues decía el pastor, hemos estado pues algunas reuniones ya con el tema de la meditación y nos pues indica que hoy pues estaríamos ya
culminando este tiempo que ha sido muy valioso y muy hermoso, en el cual hemos aprendido muchas cosas importantes, ¿no? Entonces, se establecía que la meditación crea esa condición que nos prepara para la intimidad con Dios, ¿no? Como decía el pastor, y el tema de hoy era esa unidad, esa fusión con la naturaleza de Dios a través de la palabra mostrada, ¿no? Esa palabra que, como nos ha indicado el pastor durante este tiempo que hemos estado tocando el tema de la meditación, debe ser profundizada, debe ser analizada, estudiada desde diferentes aspectos, desde diferentes ángulos, porque una misma palabra puede darnos muchos mensajes que no solo son para nosotros, sino también para nuestro entorno. Como siempre nos comenta nuestro hermano pastor, la meditación no puede ser algo solo encerrado en mí, sino que tiene que exteriorizarse a los demás, porque Dios nos manda a eso, ¿no? A hacer luz, a ser sal del mundo, ¿no? Entonces, muchas veces entendemos la meditación clásica como esa situación de encerrarnos en nosotros, ¿no es cierto? Y adquirir esa paz, ¿no? Que solo es para nosotros. La meditación cristiana es, o sea, nos dicen que vayamos más allá, que debemos nosotros meditar en la palabra, adquirir esa paz, ese carácter espiritual, para luego poderlo llevar a los demás, ser esa luz y esa sal, porque primero debemos nosotros transformar nuestras vidas para ser ejemplos para el entorno, ¿no? Entonces creo que ha sido un tema, un transitar muy interesante. De esta forma también se establecía que podemos vencer las tentaciones del mundo, ¿no? A veces cuando no tenemos una convicción, cuando no tenemos claro, simplemente oímos, pero no escuchamos, no interiorizamos, ¿no? Y ese oír será solo por el momento, ¿no? Por el instante. Pero luego cuando nos enfrentamos con las tentaciones del mundo, como no se interiorizó esa palabra, simplemente la desechamos y nos olvidamos, ¿no? Y entonces cuando es parte de nosotros, cuando ya es una convicción, simplemente lo que venga del mundo no nos va a interesar y generará una barrera para nuestras vidas, que será muy fácil romper esa tentación, ¿no? Y tener esa fortaleza en medio de la debilidad mediante el sosiego y la paz, ¿no? Como decía el hermano pastor, eh, qué interesante, ¿no? La gente que obviamente tiene una comunión profunda con Dios, cuando está fusionado a Dios, se nota, ¿no? A través de esa paz que sobrepasa todo entendimiento, ¿no? Que nadie comprende. ¿Cómo puedes estar en paz en medio de la tormenta, ¿no? Pues bueno, esa es una comunión profunda con Dios que se crea a través de la oración y la meditación. Si, si andas en luz, ¿no? Tendrás una comunión con Dios y con los demás. Y qué interesante esta parte. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Muchas veces nos olvidamos de esta partecita, ¿no? Donde el Espíritu de Dios mora en nosotros. Y es allí, a través de la oración, de la meditación, donde nuestro espíritu se conecta con el Espíritu de Dios. Y ahí se genera esa sinergia, esa unión y esa conexión que obviamente hace que todo se vea mejor, que todo sea para bien en nuestras vidas, ¿no? Entonces, yo hacía un análisis, pastor, un poquito sobre estos temas que hemos estado manejando, ¿no? Entonces, no sé si tenga alguna opinión, pastor, al respecto. Sí, sí, yo quiero añadir, y gracias por toda esa recopilación del comentario al tema, ¿no? Pero también quiero compartir esta parte, ¿no? Cuando hablamos de la meditación, y eso abordábamos la reunión pasada, el tema pasado, es que por lo menos una hora deberíamos tener para estar quietos con el Señor delante de su palabra y Él, ¿no? Pero de ahí viene la otra parte, y es procurar tener nuestros pequeños momentos de meditación durante el día. Bueno, alguien dirá, es que mi trabajo es tan agitado que no me lo permite. Es muy probable. Pero así como corremos muchas veces a tomar un vaso de agua o abrir la ventana para respirar un poco, en algún lado me debe poder esconder. Si alguien me dice no tengo tiempo, es la mentira más grande. Porque a lo mejor un minuto me puedo esconder debajo de la escalera en la oficina de trabajo y inclino a mi rostro y ahí tengo mi comunión con Dios. Y Dios lo va a entender si son 30 segundos. Y más aún si es más tiempo. Entonces,
si resumimos todo esto, lo que hemos tratado de enseñar es que si la pregunta es ¿para qué? Algo ya lo abordamos, y es que para poder estar consciente del minuto inmediato de la realidad de Dios. Porque inmediatamente de mis acciones que cumplo hay tantas cosas pendientes que hacen que me olvide de lo que estudié a las 4 de la mañana y a las 5 de la mañana. Entonces yo tengo que estar en ese proceso de rumiar, ¿no? ¿Verdad? De llevar adelante, de traer atrás otra vez, de mantener esa verdad, de darle vuelta en mi corazón. ¿Para qué? Para poder vencer la tentación y disfrutar esa tranquilidad que sabemos que sí es posible cuando aprendemos a meditar. Sí, mi hermano Gracias. pastor, muchas gracias. Abel, no sé si quieras decirnos algo, compartirnos alguna experiencia, alguna pregunta, Abelito. Ya, justo sobre el tema de hoy, en una parte sí me hizo, bueno, aparte de todo, una quedó más marcada en mí, la cual estaba como subtítulo, el, el meditar desarrolla el carácter espiritual. Eso me dejó pensando, ¿por qué? Porque ya uno, cuando habla de carácter espiritual, se refiere a los frutos del espíritu. Y a todo eso, en ocasiones viene la escena de que el cristiano que tiene los frutos del espíritu es un cristiano, es una persona dócil que se deja, recibir abusos por las demás personas que no son cristianas, que por ser cristiano es como que ya establecido de que va a permitir uno que otro abuso, pero sin embargo también en otra parte de la Biblia dice que como cristianos debemos de ser de una sola palabra, es decir, que nuestro sí sea sí, que nuestro no sea no. Tenemos que tener un carácter fuerte, definitorio. Y aunque no lo hice en, en aquella parte, si no me equivoco, es en Gálatas o en Corintios, sobre los frutos del Espíritu, yo creo que ya las características del carácter espiritual para un cristiano están esparcidas en toda la Biblia. No solo hay que centrarse en un solo fragmento, sino en toda la Biblia están esparcidas. El poder tener la capacidad de concentrarse, el poder tener esa intención de seguir adelante, de salir estudiando o de hacer alguna que otra cosa, de investigar, esas son también características del carácter espiritual. Y todo ello lo podemos ir desarrollando por medio de la meditación, porque ya que en la meditación es un proceso, tal y como ya nos venía explicando en otras reuniones, que se tiene que hacer con paciencia y bien detallado, que en ocasiones se debe de ir buscando qué cosas nos quedamos con la duda y qué cosas no, ir consultando, ir creando vínculos, e ir también creciendo y generando más conocimiento que nos va a ser de provecho a mí como para la otra persona. Esa parte me dejó impactado, en especial, pastor. Y gracias por el comentario. Ahora, una vez más, ¿no? Dios no quiere que seamos ese tipo de creyentes que nos volvamos religiosos, ese tipo de místicos que viven aislados del mundo, escondidos en sí mismos, pero nunca llevan un mensaje hacia los demás. Y eso sí es preocupante. Yo recuerdo una vez que leía este libro que marcó mucho mi vida de espiritualidad emocionalmente sana, que Pastor Escasero dijo, yo he conocido mucha gente de claustro, me dice, y con pena expresarlo, ¿no? Pero que intratables con los demás. Entonces, de nada me sirve yo ser muy disciplinado, qué sé yo, quedarme quieto 24 horas o una semana en silencio, lograr esa disciplina, pero soy intratable con mi familia y no soy accesible hacia mi esposa y no soy de bendición a nadie. O sea, ahí sería toda una mentira, ¿no? Entonces, yo sí creo que todo esto es un proceso de enseñanza y aprendizaje, ¿no? Que lo vamos logrando y lo vamos aprendiendo y es necesario tomarlo y hacerlo parte de nuestra vida. Con Dios todo lo podemos. Sí, es, amén, pastor. Amén. Sí, lo que dice el pastor, ¿no? Muchas veces la humildad que nos falta a veces a aquellas personas
que pues estudian mucho la palabra y quizás pues eh, piensan que, no sé, con actitudes no correctas van a ganar a los demás, ¿no? Y yo creo que eh, hemos visto en la Biblia justamente los fariseos, los saduceos, que eran gente muy religiosa, muy entendida de la palabra, sin embargo Jesús los cuestionó muchas veces, ¿no? Por esas actitudes, ¿no? De creerse seguramente superiores, ¿no? Cuando debe ser todo lo contrario. Mientras más estudias la palabra, mientras más meditas en ella, te das cuenta cuánto nos hace falta para llegar a ser, digamos, un hombre acorde al corazón de Dios, como era David, ¿no? Y con todos nuestros pecados, solo la misericordia de Dios nos puede acercar a Él, ¿no? Entonces, eso es pues cuando mientras más estudia, alguien decía por ahí, mientras más estudio, más consciente soy de que menos sé o que menos conozco, ¿no? Entonces, Pastor, yo creo que hay una pregunta muy interesante que planteaba Abelito. Decía del carácter espiritual, ¿no? Y él empezaba diciendo, el carácter espiritual no debe significar dejarnos ser abusados por los demás, ¿no? Porque a veces se cree eso, ¿no? Que probablemente el cristiano es una persona que si le abusan, pues que le sigan abusando. ¿Usted qué opinión tiene al respecto, Pastor? Bueno, una pregunta muy interesante, ¿no? Yo siempre he llegado a comparar dos realidades a la luz de la Biblia. Me habla de inmensidad de amor que debe haber en uno, pero también dice templanza. O sea, es una moneda en sus dos caras. El hecho de que yo ame y soy llamado a amar, no implica pues que yo tenga que convertirme en un tapete o una alfombra donde todo el mundo en forma injusta tenga que destruir mi vida o tenga que destruir la vida de mi familia. Parece duro lo que voy a decir, pero Jesús tomó el látigo y confrontó a esos abusivos que estaban en el templo. O sea, y uno cuestiona y uno dice, ¿no era la esencia de amor? Claro, la esencia de amor, pero tuvo una respuesta a la injusticia. Claro, que no estoy incitando a que hay que coger el arma o lo más fuerte que tenga al alcance para destruirle la cabeza a alguien por ahí, ¿no? Pero lo que estoy queriendo decir es que mi corazón tiene que estar lleno de amor, pero también de ese carácter espiritual, como dijo Abelito, para también aprender a decir no. No debo caer en el plano de ir a provocar a nadie, porque ahí puede estar el problema. Si soy un provocador, bueno, va a salir una persona más gigante que yo y me puede ir mal las cosas, ¿no? Porque, como el otro día hablábamos, Dios pelea siempre por nosotros la batalla, no hay necesidad de tocar a nadie. Dios sabe cómo obra a favor de los suyos. Pero esto es un desafío porque la Biblia dice que estamos expuestos al mal. Tenemos que vivir orando. Y yo creo que si oramos que nos guarde el mal, ese tipo de cosas, el Señor se va a encargar. Vamos a evitarla, ¿no? Claro, no estamos ajenos. En cualquier momento puede haber alguna cuestión injusta. La pregunta es, ¿cómo vamos a responder? Sí, estamos en esta condición humana y caída. Por eso hay que vivir sujeto al Señor. Y decirle, Padre, ayúdame mucho y limpia el camino de por medio. Sí lo podemos. Muy bien, mi hermano Pastor, muchas gracias. Abelito, no sé si tengas alguna otra pregunta, algún otro comentario. Sí, de hecho, justo en esta conversación se me vino a la mente. Hace como un mes, 2 meses, estaba viendo un documental sobre África, donde habían estas religiones, estos, esos líderes espirituales, el cual uno, a mi parecer, estafaba porque decía que con un jugo que él hacía podía curar todo tipo de cáncer y así cosas. Y se me hizo a la mente, esa persona que tiene, se podría decir, más entendimiento de la palabra, en vez de estar ayudando a que el resto de la comunidad ya crezca también su entendimiento, indicándole que esto es correcto y esto no por medio de la Biblia, se basa en solo enriquecerse y alimentar su ego. Eso por un lado. Y por el otro, como cristianos muchas veces conocemos a personas que nos insisten una y otra vez con un tema incómodo y que a propósito insisten para ver la reacción de uno que sea agresiva. Y allí es como que
en el momento menos esperado, llega la gotita que derramó el vaso. Y como se suele decir en son de broma, dame, Señor, dame 5 minutos que me bajo de la cruz y bueno, y ahí vuelvo. Y ya uno como que dice ya, peca. Pero ahí es donde es que se me viene a la mente la parte de la Biblia que dice que cada pensamiento, cada acción tiene que pasar por el filtro de la palabra para que, y ahí saber si es correcto o no. Si es correcto, lo puedes hacer, si no, no puedes, pero como eres humano y tienes libre albedrío, tú ya decides cómo finalizar. Pero así es como que en todo momento tenemos que estar con nuestro cerebro a 100% recordando, esto dice la Biblia, conforme a lo que yo voy a hacer, decir, sobre esta situación que esta persona está insistentemente atosigando. Es, Por eso hay que cuidar no bajarse de la cruz. El Señor nos Bueno, ayuda. Bendiciones. así es. Bueno, pues yo voy a dar paso al hermano pastor para que nos dé una palabra de despedida. Hermano pastor. Ok, gracias. Nuevamente muy agradecido a todos ustedes, mis hermanos, anhelando el próximo domingo, si Dios nos da la vida, encontrarnos a través de este canal y compartiremos un nuevo tema. Que Dios le bendiga y tenga un precioso descanso en esta noche. Bien, pastor, muchas gracias. Hermano Abelito, si nos ayudas con una oración de despedida, por favor. correcto. Comencemos. Señor mi Dios Padre Santo, te agradecemos por todo lo que estamos recibiendo este mensaje, ya sea en este momento o después. Ruego a ti que bendigas la vida de cada uno de los hermanos. Dale tu entendimiento, mi Dios, para que sigan creciendo en ti y puedan resolver todos los problemas. Permítele, Señor, que puedan encontrar aquel tiempo para meditar, para ser más uno contigo y estar consciente de tu presencia en sus vidas, Padre Santo. Ruego también por toda esta situación que sigas tomando el control y que nos enseñes a nosotros cómo podemos actuar para calmar aquellos nervios de las otras personas. Gracias porque a pesar de todo, tú nos escuchas y nos mantienes a salvo, ya que esas son tus intenciones, Padre Santo. Amén. Amén. Bueno, mis hermanos, pues agradecerles a todos los presentes y a todos los que nos ven. Que Dios les guarde, que les bendiga siempre. Ya nos estaremos encontrando en una nueva oportunidad para tratar nuevos temas con nuestro hermano pastor y el grupo de hermanos que estamos en este ministerio online. Bendiciones a todos. Que Dios Bendiciones, les guarde. hermano.